El tema de hoy es cáncer de endometrio. Y mi segunda diapositiva siempre es el equipo docente que me acompaña para tratar de ayudarlos a que podamos hacerlo más durante este tiempo tan difícil. El cáncer de endometrio es el tumor maligno que se origina en el epitelio de la mucosa que reviste la cavidad del cuerpo del útero por encima del límite superior del istmo uterino. Bueno, hablando de la epidemiología del cáncer de endometrio, tenemos que tener en cuenta que es un cáncer de señoras de edad de media para arriba de la vida, es decir, de señoras grandes, adultas grandes. Fíjense que la edad promedio es de 61 años, o sea, perimenopausia a posmenopausia. 40% son más frecuentes que el cáncer de ovario. Se ve en mujeres, como decíamos, de menos de 40 años, por supuesto también lo podemos ver, pero en mucho menor proporción, entre un 2 a 4% de todos los carcinomas de endometrio. O sea, es mucho más de una paciente de edad más avanzada. Hay una mayor incidencia en los países desarrollados. Es el segundo cáncer que afecta a la mujer del aparato genital bajo. Recuerden que el primero es el cuello, aunque hay hay algunas estadísticas que están controvertidas. Entre el primero y el segundo depende de los lugares, del lugar geográfico. Ya saben que el cáncer más frecuente de la mujer es el cáncer de mama, si hablamos de los cánceres ginecológicos. Y si hablamos de cánceres en general, en la mujer también tenemos que tener en cuenta el cáncer de colon, que es súper frecuente, y el cáncer de pulmón. Pero también hay que tener mucho en cuenta que es un cáncer que en los últimos tiempos ha aumentado su incidencia. Desde 1970 hasta ahora, casi se ha constituido como el tumor pélvico más frecuente de las mujeres. Y este cuadro es simplemente para mostrar la incidencia de este cáncer en las distintas regiones del mundo. ¿Y qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, realizar terapia hormonal para la menopausia con estrógenos sin oposición con progesterona si la paciente tiene útero es un factor de altísimo riesgo. Por eso la terapia hormonal para la menopausia se hace cuando la paciente tiene útero, se le indica estrógeno y se le indica progesterona, que se va a oponer a la acción hiperplaseante del estrógeno en el endometrio. La obesidad, el tamoxifeno, que tiene un efecto agonista estrogénico sobre el endometrio. Esas pacientes que han tenido menarca precoz y menopausia tardía, porque son pacientes que han tenido mayor exposición a los estrógenos a lo largo de la vida. Las anovuladoras habituales, ciertos tumores funcionantes ováricos, los que producen estrógenos, como el tecoma, el de las células de la granulosa. Noligestas, paciente que nunca se embarazó porque nunca tuvo la neutralización periódica de un largo periodo con progestágenos. Antecedentes familiares, porque hay factores genéticos, ciertos factores dietéticos, hipertensión arterial y diabetes. Y factores de riesgo relativo, la hiperplasia compleja atípica, que ya sabemos que es muy importante porque en alrededor del 30% de los casos puede conducir al desarrollo de un cáncer de endometrio. Bueno, de la obesidad hemos hablado ampliamente cuando hablamos de hiperplasias, es un factor muy importante. Tengamos en cuenta la conversión periférica en las pacientes climatéricas posmenopáusicas, que son las que más van a presentar este carcinoma.
La conversión periférica en el tejido adiposo de la androstenediona por la aromatasa a estrona y estradiol. El estradiol es el que tiene más efecto proliferante sobre el endometrio, sin el efecto regulador de la progesterona. Y cuando está la SHBG, la globulina transportadora de hormonas esteroideas, por algún motivo disminuida, vamos a tener mayor cantidad de hormona libre. Recuerden que la hormona libre es la que actúa sobre los tejidos target, es decir, es la que está no unida a la SHBG. Así que es muy importante cualquier situación que disminuya la SHBG, porque nos va a proporcionar mayor hormona libre. En relación con el grado de obesidad, tengamos en cuenta, por ejemplo, que cuando hay un sobrepeso de más de 23 kilos, el riesgo puede aumentar hasta 10 veces para cáncer de endometrio. Bueno, entonces las dietas ricas en grasas también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque mejoran la absorción de los estrógenos en el circuito enterohepático. Entonces, vamos a tener concentraciones más altas de estrógenos y más permanentes. La diabetes aumenta la incidencia del cáncer de endometrio en 2.7, más relacionado a la obesidad que al cáncer en sí. Entonces, recuerden que en otras épocas, cuando no teníamos la metodología complementaria de estudio para diagnosticarlo en una etapa tan incipiente que tenemos ahora, había una tríada clínica que era característica del cáncer de endometrio: paciente obesa, posmenopáusica, hipertensa y diabética. Entonces, esa era la paciente típica para presentar un cáncer de endometrio. Afortunadamente, hoy en día podemos hacer el diagnóstico en situación más anterior, ¿no es cierto? Y las lesiones precursoras son las hiperplasias de endometrio, que ustedes tienen una clase completa de hiperplasias de endometrio porque es de una importancia que así lo amerita, y los invito a repasar esa clase. Acá tienen lo que es por definición una hiperplasia de endometrio, que es la proliferación anormal predominantemente del componente glandular de este endometrio, que en un pequeño porcentaje de casos puede progresar a un cáncer de endometrio bien diferenciado. Bueno, y acá también tenemos esta otra diapositiva conocida por ustedes de la clase de hiperplasias de endometrio, donde se muestra la relación de las hiperplasias de endometrio y su progresión al cáncer. Fíjense que va del 1% en la hiperplasia simple al 23-30% más o menos en las hiperplasias complejas con atipia. Y esta diapositiva es muy importante porque es donde yo les trato de explicar los dos tipos diferentes de cánceres de endometrio de dos orígenes totalmente diferentes que pueden experimentar nuestras pacientes. Uno es lo que en la clasificación se da en llamar cáncer endometrial tipo 1, que es ese cáncer de endometrio que va a estar asociado a la estimulación estrogénica sin oposición, el que va a provenir de la progresión de una hiperplasia endometrial que se da en mujeres perimenopáusicas. Acuérdense que la menopausia ocurre alrededor de los 50 años, entonces vamos a tener una etapa de perimenopausia 5 añitos antes y 5 después más o menos, alrededor de la fecha probable de menopausia, que es los 50, o sea, de los 45 a los 55, en esa etapa más o menos, va a ser bien diferenciado, va a tener un mejor pronóstico, porque también va a tener una invasión endometrial más superficial. Este cáncer endometrial tipo 1 hay que tenerlo totalmente distinguido
del otro cáncer endometrial, que es el tipo 2 de la clasificación, que corresponde a una neoplasia de mayor grado, de peor pronóstico, que se ve en mujeres más ancianas, posmenopáusicas tardías, que no tiene estrógeno dependencia, por lo tanto no va a asociarse a la hiperplasia de endometrio, que asienta en endometrios atróficos y que va a ser moderada o poco diferenciados, moderadamente o poco diferenciados. Por eso es de peor pronóstico. Entonces, clasificación primaria, cáncer de endometrio tipo 1 o tipo 2. Esto es muy importante. Y clínicamente, la otra cosa que tienen que tener súper claro es que la hemorragia uterina en la mujer posmenopáusica, en el 80% de los casos de los cánceres de endometrio, no. Y hablando de clínica, la hemorragia uterina en mujeres posmenopáusicas se da en el 80% de los casos de estos cánceres. Sangrado intermenstrual en mujeres premenopáusicas en el 5% de las mujeres de menor de 40 años. Leucorrea, piomocorrea, dolor, astenia, pérdida de peso y anemia son signos y síntomas tardíos. Entonces, punto número 1. Toda hemorragia genital de la posmenopausia para nosotros tiene que ser un cáncer de endometrio hasta que demostremos lo contrario. Es decir, más frecuentemente la hemorragia genital en una posmenopáusica va a ser por otros motivos. Por atrofia es el más común, pero ese sería el motivo más frecuente de hemorragia genital de la posmenopausia. Pero el que no podemos permitirnos que nos lleve a un error y a no diagnosticar es no considerar que también puede ser el signo y el síntoma de un cáncer de endometrio. Entonces, el motivo más grave de una hemorragia genital de la posmenopausia es el cáncer de endometrio. Así que, para nosotros, toda hemorragia de la posmenopausia tiene que ser un cáncer de endometrio hasta que yo no demuestre que no lo es. Eso en toda paciente posmenopáusica que consulta, no puede quedar sin diagnóstico. Viene una señora y nos dice que tuvo su menopausia a los 50 y ahora tiene, qué sé yo, 70. Bueno, hay que valorar ese signo y ese síntoma. Para mí va a tener un cáncer de endometrio hasta que yo demuestre que no lo tiene. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué pasa? También puede tener un cáncer de endometrio una paciente que tiene menos de 50 años y que no está en menopausia. Esa paciente que puede tener un cáncer de endometrio generalmente va a cursar con sangrado intermenstrual o cualquier tipo de hemorragia acíclica, hay que prestarle atención. Y después es muy común que la paciente pueda tener leucorrea, piomocorrea, dolor, astenia, pérdida de peso, anemia. Todos esos son signos y síntomas tardíos. Nosotros tenemos que tratar de hacer el diagnóstico en la etapa inicial. Y la etapa inicial, vamos a poder hacerlo, el diagnóstico en la etapa inicial, siempre y cuando consideremos lo que les expliqué anteriormente. No desestimar la hemorragia genital de la posmenopausia o el sangrado uterino anómalo. Son dos cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer este diagnóstico? Vamos a poner atención a focalizarnos en esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por desarrollarse en la cavidad uterina, adentro del útero, está oculto al examen visual y su sintomatología no tiene nada de característico, puesto que es común a la de los otros procesos inflamatorios, tumorales, por ejemplo un mioma, un pólipo, disfuncionales, etc. Entonces, es muy importante tener claro eso. Es un cáncer que se desarrolla dentro de la cavidad uterina, oculto, en líneas generales, si es que no lo vamos a buscar nosotros para hacer el diagnóstico. Por eso no me canso de insistirles que hay que darle importancia al motivo de consulta hemorragia genital de la posmenopáusica o a cualquier alteración menstrual.
cualquier cambio respecto al hábito previo, a la duración, a la cantidad, el sangrado uterino anómalo en la paciente que es premenopáusica y en la posmenopáusica la hemorragia genital, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Además de una correcta y minuciosa anamnesis, obviamente, vamos a hacer una exploración de su estado físico total. Como siempre decimos, la paciente es un todo. Es decir, un buen examen clínico general previo la anamnesis, una excelente historia clínica. Vamos a la exploración ginecológica. Le pongo un espéculo, le hago una colposcopia. Le tomo una muestra para un Papa Nicolau, por supuesto. Tengo que hacer diagnóstico diferencial con cáncer de cuello, porque también puede cursar con sangrado, con un pólipo intracervical o endometrial, que también puede cursar con sangrado, o cualquier proceso del tracto genital inferior que sea hemorrágico. Obviamente le voy a hacer un examen ginecológico bimanual. Si la paciente tiene un cáncer de endometrio, habitualmente el útero podría estar aumentado de tamaño, pero también podría tener un útero de volumen normal o incluso reducido, porque si es una posmenopáusica, el útero es de tamaño menor. Y si amerita, por supuesto, un examen rectal que se puede hacer en el consultorio o bajo anestesia general. En líneas generales el examen rectal lo hacemos bajo anestesia, primero porque molestamos mucho menos a la paciente, pero además porque nos va a brindar más información, porque la paciente va a estar más relajada y vamos a obtener la máxima información. Nos va a brindar la información sobre los paramétricos que para nosotros, cuando hagamos el tratamiento de esta paciente, para elegir el tipo de tratamiento, y por supuesto para estadificarla y luego de elegir el tipo de tratamiento, es fundamental. ¿Qué metodología complementaria de estudio podemos utilizar en estos casos? Veamos. Entonces, como decíamos, ¿le voy a hacer un Papa Nicolau? Sí, pero voy a saber que el Papa Nicolau cervical puede ser positivo solo en el 30-40% de los casos. Si el Papa Nicolau viene clase 1 o clase 2, no me descarta que la paciente pueda tener un cáncer de endometrio. Le puedo hacer una citología endometrial con un cepillito, disponemos de unos cepillos que se introducen atravesando el orificio cervical externo y el orificio cervical interno a la cavidad endometrial, y podemos hacer una toma, que la podemos hacer en el consultorio, para hacer una citología endometrial. Tiene un 60% de sensibilidad y un 90% de especificidad. Por lo tanto, si da negativo para células atípicas, tampoco me descarta que pueda tener un carcinoma de endometrio. Le puedo hacer una ecografía Doppler endovaginal. Los índices de resistencia de la arteria uterina está discutido por algunos, pero puedo hacer una evaluación de los vasos endometriales. Tiene alta sensibilidad y pocos falsos positivos. Pero sin duda alguna, con lo que yo voy a hacer el diagnóstico es con la biopsia, que se puede hacer de dos maneras. Puedo hacer un raspado uterino total fraccionado, que eso se hace, por supuesto, bajo anestesia. Se coloca un espéculo, con una cureta, con una curetita de zinc, se hace el raspado de todas las paredes, desde el orificio cervical externo al orificio cervical interno, para tomar la muestra del endocervix. Se pone en un frasquito y se lo rotula. Frasco número 1, material correspondiente a endocervix. Luego, obviamente, la paciente está bajo anestesia general. Se procede a la dilatación del orificio cervical interno con las bujías de Hegar y se pasa luego
el histerómetro, se toma la medida de la cavidad endometrial, luego se pasan las bujías de Hegar, se dilata y de esta manera luego podemos pasar las curetas de Sims más grandecitas para poder hacer el raspado de toda la cavidad endometrial. Todas las paredes de la cavidad del endometrio se saca ese material y se pone en otro frasco, frasco número 2, correspondiente a la muestra de endometrio. Por eso el raspado es uterino, porque estamos raspando endocervix y endometrio. Total, porque estamos raspando todo, el endocervix y el endometrio. Y fraccionado porque se hace en 2 tiempos. Primero el endocervix y después el endometrio. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir poder hacer el diagnóstico diferencial si nuestra paciente tiene un cáncer de endocervix o si tiene un cáncer de endometrio. Porque el tratamiento es absolutamente distinto si la paciente tiene un cáncer de endometrio a si tiene un cáncer de endocervix. Y también nos va a servir para la estadificación. Entonces, eso podemos hacer si no disponemos de histeroscopia. Si estamos en una institución donde disponemos de histeroscopia, podemos hacer una histeroscopia, que es la evaluación con nuestros ojos de adentro de toda la cavidad uterina, y donde vemos una zona que nos llama la atención, podemos hacer la biopsia dirigida a ese sector. Esto nos va a dar el diagnóstico en más del 90% de los casos. Y también lo ideal es hacer la histeroscopia más el raspado, todo bajo anestesia. Es muy, muy importante esto de ver el material que es del endocervix del material que es el endometrio, porque no es lo mismo un cáncer de cuello que invade endometrio que un cáncer de endometrio que invade cuello para el tratamiento. Y además es la única manera de poder tener información para caratular de estadio 2 en adelante, cuando estamos haciendo la estadificación para cáncer de endometrio, que lo vamos a ver al final de esta clase. Entonces, esta diapositiva y esta explicación que les acabo de dar, ténganla muy, muy en cuenta. Bueno, también podríamos pedirle, obviamente debemos una radiografía de tórax, frente y perfil, se puede pedir una tomografía axial computada para evaluar el estado ganglionar, una resonancia nuclear magnética puede también aportar mucha información sobre la extensión del tumor, la localización. También en alguna situación se puede pedir un TEP, es decir, una tomografía por emisión de positrones. Ustedes ya saben que se inyecta glucosa radiactiva endovenosa, el escáner del TEP rota alrededor del cuerpo de la paciente y toma imagen de los tejidos que la absorben. Eso básicamente y dicho sencillamente. Las células de tumores malignos tienen aspecto más brillante en la imagen porque son más activas y absorben más glucosa que las células normales. Bueno, esto nos va a ayudar a ver la diseminación a distancia de las pacientes, ¿no es cierto?, del tumor en las pacientes, ¿ok? Bueno, y acá les estoy mostrando cómo se ve una citología de endometrio. Por ejemplo, este era un adenocarcinoma. Ustedes ven grupos de células endometriales dispuestas en grupos tridimensionales, con disposición en bolas, con anisocitosis, anisonucleosis. El extendido en este caso es compatible con un adenocarcinoma de endometrio. Bueno, y acá les estoy mostrando en esta diapositiva que a la paciente obviamente le vamos a hacer una ecografía ginecológica transabdominal para tener la panorámica del abdomen, ¿no es cierto? Pero como se trata generalmente de pacientes obesas y aunque no, hay que hacer el monitoreo del endometrio ecográfico. Con el transductor endovaginal vamos a estar muchísimo más cerca y se va a poder visualizar mucho mejor ese endometrio que se va a evaluar. Y acá tenemos una imagen de un endometrio, fíjense, hiperrefringente, muy engrosado, mide 3 centímetros, 30 milímetros. Piensen, el endometrio de una mujer posmenopáusica tardía no puede medir más de 2-3 milímetros, o sea, es lineal.
Fíjense acá que es muy engrosado, tiene 3 centímetros. Fíjense que tiene zonitas ecogénicas con zonas hipoecoicas en su interior, que corresponden a un cáncer de endometrio que no infiltra el endometrio, porque se ve la imagen del endometrio netamente separado de la del miometrio. Este sería un estadio 1A. Si nosotros a esta paciente le hacemos una resonancia nuclear magnética abdominopélvica, veríamos también bien delimitado, el endometrio patológico del miometrio. Y acá se le agregó el Doppler. Fíjense, hay un endometrio muy engrosado, muy irregular, de bordes poco nítidos, esta es otra paciente, con flujos en arteria arcuata aumentados. Esto era un adenocarcinoma de endometrio. Bueno, y si uno quiere hacer el diagnóstico precoz, que es lo que siempre se pretende, hay quienes plantean que se podría hacer en las pacientes de alto riesgo, obesas, hipertensas, diabéticas, las que tienen genética para tener cáncer de endometrio, una citología oncológica endometrial periódicamente. Pero lo que sí tenemos que tener re claro a esta altura es que toda hemorragia genital de la posmenopausia se debe diagnosticar, no puede quedar sin diagnóstico, y en esta paciente hay que hacer un raspado uterino total fraccionado o una histeroscopia. Pero tener en cuenta que tanto el raspado uterino total fraccionado como la histeroscopia pueden tener falsos negativos. O sea, que si yo le hice a mi paciente cualquiera de estos dos procedimientos, o los dos, y dieron negativos, y en un lapso de tiempo repite la hemorragia genital de la posmenopausia, ojo, que podría haber sido un falso negativo, por lo cual nunca se debe desestimar este signo o este síntoma. En esta diapositiva les muestro en dibujitos, en un esquema, como les decía, cómo se hace el raspado uterino total y fraccionado. Fíjense que primero se raspa el endocervix, se pone el material en un recipiente para individualizarlo y separarlo del material del endometrio. Recién ahí se va a dilatar el cuello, el orificio cervical interno, y se pasa a la cavidad endometrial para hacer el raspado de la cavidad endometrial. ¿Estamos? O sea, por eso es total y fraccionado. Y esta diapositiva se las puse también para reiterarles el valor que tiene la histeroscopia diagnóstica. Con la histeroscopia nosotros podemos evaluar la cavidad uterina. Ahora, fíjense, esta, la imagen del lado derecho, es un cáncer de endometrio en estadio 2. O sea, es un cáncer del endometrio que está comprometiendo, fíjense, donde dice cáncer, el cuello. Si yo hago el raspado o hago la histeroscopia sin tener en cuenta eso de separar el material del endometrio del endocervix, iría todo junto y yo no sabría si es un cáncer de endometrio que invade cuello o uno de cuello que invade endometrio. Por eso es que hay que raspar el endometrio, el endocervix, dilatar y luego raspar el endometrio. Por eso tiene que ser fraccionado. Acá, en esta foto, ustedes lo pueden ver bien. Además, si es un endometrio que compromete cuello, como en este caso, que sería un estadio 2, la única manera de saberlo es a través del informe del raspado uterino hecho correctamente, fraccionado, y de la histeroscopia. Primero introducir la fuente de luz y la lente del histeroscopio en el endocervix, luego evaluarlo bien, luego dilatar y luego pasar a cavidad endometrial. Es la única manera, así que por favor ténganlo muy en cuenta. Bueno, y esto es una imagen transhisteroscópica de una tumoración exofítica
de la superficie papilar en el cuerno izquierdo, ahí donde el endometrio pasa a la trompa izquierda, en la zona cornual. Y acá tenemos otro cáncer de endometrio, que era un adenocarcinoma de variedad papilar. Fíjense que se ven perfectas las papilitas, muy friable y hemorrágico en la cara anterior de la cavidad endometrial. La cara posterior, fíjense que se ve lisa y tiene aspecto normal. Ahora miren esta imagen. Esto también es una histeroscopia de un adenocarcinoma de endometrio que ocupa toda la cavidad uterina y que se extiende hasta las proximidades del orificio cervical interno. Pero fíjense que el canal endocervical está sin afectación. Entonces, en el raspado de esta paciente y en la histeroscopia de esta paciente, nosotros podemos decir que no invade el cuello. Por lo tanto, no es, en lo relativo a cuello, un estadio 2 de cáncer de endometrio, porque no está infiltrando cuello aún. Es la única manera en que ustedes lo pueden decir, y esto es muy importante. ¿Está? Y acá tenemos otra imagen de un cáncer de endometrio polipoide. Fíjense cómo se ven los polipitos. Este es un adenocarcinoma del orificio tubárico izquierdo. Fíjense que hay mamelones de tumor que ocultan el orificio y está todo hipervascularizado. Bueno, y acá tenemos una imagen de una pieza quirúrgica para dar pie a hablar algunos aspectos histopatológicos que tenemos que considerar. Bueno, fíjense, esta es la imagen, como decíamos, de una pieza quirúrgica donde podemos apreciar, la pieza es el útero con las trompas y el tercio superior de la vagina, donde podemos apreciar abierto longitudinalmente el útero, en la cavidad endometrial la presencia de ese tejido blanco, grisáceo, blando, muy friable, que tiene algunas zonitas de hemorragias y de necrosis. Ese es el cáncer de endometrio. Bueno, y hablando de las formas de crecimiento, podemos decir que puede crecer exofíticamente. El tejido neoplásico prolifera hacia la cavidad e invade tardíamente el miometrio. Esa es la forma más frecuente, la proliferación exofítica hacia la cavidad endometrial. Puede crecer endofíticamente, o sea, en este caso tiende a crecer infiltrando el el miometrio, o exoendofíticamente. Y también se podría extender planimétricamente en forma superficial. Y acá podemos ver una de las clasificaciones histopatológicas. Esta es la de la Sociedad Internacional de Patología Ginecológica, que divide al cáncer de endometrio en carcinoma endometroide, que es el más frecuente, lo vemos en el 90% de los casos, que a su vez puede tener una forma papilar, secretor, con células ciliadas, adenocarcinoma con diferenciación escamosa, que es una variedad especial, que es el adenoacantoma, que tiene ciertas características particulares, el carcinoma mucinoso, el carcinoma seroso papilar, el de células claras, que tiene mal pronóstico, el carcinoma indiferenciado, algunos tipos mixtos como el adenoescamoso, y bueno, y en misceláneas se reúnen otros tipos diferentes de carcinomas. Y bueno, por supuesto el carcinoma metastásico, ¿no es cierto? Y esta diapositiva compara, fíjense, cómo se ve microscópicamente a la izquierda el adenocarcinoma endometroide, en el medio el adenocarcinoma seroso papilar, y a la derecha el adenocarcinoma de células claras. Son imágenes bien características.
Bueno, 2 minutos sobre formas de propagación. Bueno, este cáncer se puede propagar por extensión tumoral, ya sea en superficie, como dijimos, invasión planimétrica, o en profundidad, penetrando el endometrio. O por vía linfática, a través de un pedículo superior que drena la parte superior del cuerpo del útero en los ganglios lumboaórticos, a través del infundíbulo pélvico, de un pedículo linfático inferior que drena a la parte inferior del cuerpo, istmo y cervix, hacia los ganglios pélvicos, ilíacos externos, a la fosa obturatriz, a los ilíacos internos, a los ilíacos primitivos, y después con un pedículo del ligamento redondo que drenaría la zona de los cuernos y del fondo uterino en los ganglios inguinales. Si es por vía hemática, que es poco frecuente y se ve más en estadios avanzados, por la vena cava al pulmón, por la vena porta al hígado, cerebro, hueso, etc. Y otra forma de propagación es por implantación. Esto es cuando se desprenden partículas tumorales y ulteriormente se desarrollan en otros sectores del aparato genital o fuera de él. Por ejemplo, es lo que pasa por contigüidad, por implantación, en el tercio superior de la vagina. Por eso siempre en este tipo de carcinomas, como vamos a ver, una de las partes que se deben, digamos, quirúrgicamente realizar la exéresis es del tercio superior de la vagina, lo que nosotros llamamos manguito vaginal. Después lo vamos a explicar cuando hablemos del tratamiento. Bueno, y de acuerdo a la extensión, este cáncer puede ser circunscripto, cuando ocupa una zona limitada de la mucosa, o difuso si se extiende y compromete la totalidad del endometrio. Bueno, una vez hecho el diagnóstico, el siguiente paso es hacer la estadificación, es decir, evaluar la magnitud de la extensión del problema cáncer que estamos abordando. Ya sabemos que la paciente tiene un cáncer de endometrio, ahora tenemos que saber cuán extendido está este cáncer de endometrio, es decir, lo tenemos que estadificar para poder indicar el tratamiento correcto. Bueno, lo primero que tenemos que decir en cuanto a la estadificación es que es anátomo-quirúrgica. Una vez realizado el diagnóstico, se debe realizar la estadificación primero clínica. Como dijimos anteriormente, hay que hacer una exploración física completa, solicitarle, bueno, como también habíamos dicho, la placa de tórax, frente y perfil, un laboratorio completo con marcadores y perfil hepático para evaluar la funcionalidad del hígado, los métodos de imagen, como explicamos anteriormente, la TAC para ver la enfermedad ganglionar, la resonancia nuclear magnética para ver el tumor, si solamente está intrauterino o hay imágenes compatibles con invasión miometrial, y podemos también solicitar una citoscopia y una rectosigmoidoscopia para evaluar si están comprometidas la vejiga y o el recto. Recordemos que, como dijimos antes, otro paso importante era el examen rectal bajo anestesia general para tener información de los parametrios, del estado de los parametrios, como ya. Bueno, la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia se basa en el criterio TNM, donde T es el tumor, N viene de node, que quiere decir ganglio, y M metástasis. El tumor primario puede no estar determinado, en ese caso se consigna como TX. Puede no haber evidencia de tumor primario, en ese caso se consigna como T0. El carcinoma in situ, que sería un carcinoma preinvasor, acá en el endometrio tienen que tener muy claro que como no hay membrana basal, no podemos hablar de un verdadero carcinoma in situ. El carcinoma, lo que equivaldría a un estadio in situ,
serían las hiperplasias atípicas de endometrio de las que hablamos en la clase anterior, que sería fundamentalmente la hiperplasia compleja atípica. Es muy común que en las vecindades de un carcinoma de endometrio encontremos zonas de hiperplasia atípica. Eso es muy importante. Y eso sería lo que rotulan como TIS, tumor in situ. Pero en realidad no es un verdadero in situ, como por ejemplo sucede en el cáncer de cuello, porque acá no tenemos una membrana basal. Bueno, básicamente en el estadio 1 estamos hablando de un tumor limitado al cuerpo uterino. Fíjense, yo acá le puse en el slide el gráfico con la localización de lo que es un cáncer de endometrio a la izquierda 1A y un 1B a la derecha, ¿no es cierto? 1A tiene una invasión igual o menor al 50% del miometrio, y en el caso del 1B tiene una invasión miometrial igual o mayor al 50%. Es fundamental tener en cuenta el estadio clínico, porque por ejemplo, si yo rotulo al cáncer que tiene mi paciente como estadio 1, o sea, limitado al cuerpo, yo ya sé que esa paciente estimativamente va a tener una sobrevida a 5 años entre el 75 y el 100%. Porque ustedes piensen que lo primero que va a querer saber la paciente es qué tengo, o sea, el diagnóstico. Lo segundo que va a querer saber es qué tengo que hacer, cómo se va a tratar esto. Esto tiene que ver con la magnitud de la extensión de la enfermedad. Y la tercera pregunta que te van a hacer la paciente y los familiares es ¿cómo voy a andar? ¿Qué pronóstico? ¿Voy a vivir? ¿No voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Bueno, en este caso nosotros sabemos si es un T1, la paciente a los 5 años tiene un 75 a un 100% de sobrevida. No es lo mismo que tenga un T4 en ninguno de los sentidos. Por eso esto es muy, muy importante. Fíjense, acá estamos hablando del cáncer de endometrio estadio 2. Entonces, en el estadio 2, el tumor está extendido al cuello. Eso ya es un estadio 2. La sobrevida ahí baja al 60% a los 5 años. Si es un estadio 2A, el compromiso es exclusivo de las glándulas endocervicales. Pero cuando ya compromete la estroma del cuello del útero, estamos frente a un estadio 2B. Fíjense en el gráfico que se ve perfecto. Ahora miren este gráfico. Acá tenemos a la izquierda un estadio 3, que correspondería al tumor que ya sale del útero, pero que se haya confinado a la pelvis o región paraórtica, es decir, que tiene diseminación locorregional. En este caso, la sobrevida puede ser hasta en un 50% de los casos. Cuando hablamos de un 3A, hay invasión de la serosa uterina y o anexos y o citología peritoneal positiva. 3B, compromiso vaginal y o de parametrios. Si yo no le hice un examen bajo anestesia y no evalué el estado de parametrios, jamás voy a poder saber si es un 3B o un 3A de ninguna manera. Un 3C, metástasis en ganglios pelvianos y o lumboaórticos. 13.1, ganglios pélvicos positivos. 13.2, ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos. Entonces, miren bien los gráficos y sigan la clasificación para tenerlo bien en la mente. Bueno, y acá tenemos el estadio 4, donde ya tenemos extensión a otros órganos. Por ejemplo, en un estadio 4, fíjense que la sobrevida baja a 20%. Siempre la sobrevida se evalúa a 5 años. En el 4A hay invasión de la mucosa vesical o rectal, para lo cual obviamente tengo que hacer una citoscopia o una rectosigmoidoscopia.
Y en el estadio 4B, metástasis a distancia, incluyendo la localización intraabdominal y o de los ganglios linfáticos inguinales. Bueno, y en esta diapositiva vemos cómo se evalúan los ganglios. NX serían ganglios regionales cuya información desconozco. N0 sería sin metástasis en los ganglios inguinales. N1, ganglios regionales metastásicos. Y MX, metástasis a distancia no determinables. M0, sin metástasis a distancia. Y M1, con metástasis a distancia. Acuérdense, clasificación de la FIGO en TNN. Bueno, y acá les quiero explicar otra cosa. ¿Cómo es la metodología de la estadificación quirúrgica? En primer lugar, el cirujano que la va a hacer tiene que hacer una incisión del tipo que elija, pero tiene que ser una incisión amplia. En líneas generales, son pacientes con un morfotipo, son obesas en general, así que en general se prefiere la incisión mediana, que a veces puede ser infra y hasta infra y supraumbilical. Bueno, la incisión tiene que ser cómoda. Una vez que se abre la pared abdominal, sin tocar nada, hay que hacer un lavado de los fondos de las zonas declives del abdomen, un lavado peritoneal, del fondo de saco de Douglas, de los espacios paracólicos, subdiafragmáticos. Hay que hacer un lavado, poner en un tubito y mandarlo a estudio cito-oncológico. Entonces vamos a tener la citología oncológica del lavado peritoneal. Luego hay que hacer una excelente exploración de la cavidad abdominopélvica. Hay que evaluar el diafragma, hay que evaluar el hígado, hay que evaluar todo el intestino, es decir, una muy buena exploración de la cavidad abdominopélvica. Ante cualquier lesión sospechosa, tomar biopsia si es posible. Y luego realizar la anexohisterectomía extrafacial con manguito vaginal, generalmente, que sería el gold standard. Si hay hallazgos, eventual linfadenectomía pelviana y o lumboaórtica. La linfadenectomía, fíjense en este gráfico, se ve muy bien cuáles serían los límites de la histerectomía radical. Se saca el cuello, el cuerpo del útero, las trompas, los ovarios, todo el tejido que los circunda. Se puede hacer la linfadenectomía de los ganglios del área pélvica, se pueden extirpar ganglios linfáticos y realizar la biopsia de los mismos para ver si están comprometidos en el mismo acto quirúrgico si disponemos de un patólogo en la institución. Entonces el patólogo nos va a decir positivo o negativo. Muchas veces se podría evitar la linfadenectomía en los estadios iniciales, con lo cual la paciente tendría menos morbilidad. Entonces, concretamente, el tratamiento de elección es quirúrgico, siempre que se puede. En los estadios iniciales con fines curativos, en estadios más avanzados con fines paliativos. Radioterapia a veces asociada a la cirugía o exclusiva en los estadios muy avanzados. Quimioterapia en pocos casos. Hormonoterapia a veces. El tratamiento va a ser aplicado en función de ¿qué? Del estadio tumoral, de la condición de la paciente, del morfotipo y del estudio de los factores pronósticos. Entonces podemos decir que en base a esto, en líneas generales, el tratamiento del estadio 1 es fundamentalmente quirúrgico. Histerectomía total abdominal extrafacial con manguito vaginal y anexectomía. Cuando decimos manguito vaginal, quiere decir que vamos a hacer la escisión del tercio superior de vagina, por ese riesgo de implantación por contigüidad del que hablábamos anteriormente. Vamos a hacer la linfadenectomía de los ganglios en función del grado de diferenciación
si hay invasión miometrial y del tipo histológico. Por ejemplo, cuando estamos frente a tipos histológicos de mayor riesgo porque son más agresivos, como por ejemplo el tumor de células claras o los seropapilares, ¿ok? Si nos enfrentamos a un estadio 2, si es un 2A, se trata prácticamente igual que la enfermedad en la etapa 1, pero si es un 2B, recuerden que infiltra cuello, recuerden que lo estadificamos con el raspado uterino total fraccionado, que les expliqué varias veces, y con la con la histeroscopia, ya hablamos amplio de eso. Si es un estadio 2, el tratamiento es igual 2B, es decir, compromete cuello y estroma del cuello, más allá de las glándulas. Entonces, se trata como si fuera un cáncer de cuello. Entonces, la operación, el gold standard, es la operación de Burton-Meigs, que es la colpoanexohisterectomía total ampliada con linfadenectomía sistemática o selectiva de los ganglios profundos de la pelvis. Entonces yo digo colpoanexohisterectomía, colpo, tercio superior de vagina, anexohisterectomía total, saco anexos, saco el útero entero, cuerpo y cuello, ampliada porque saco los parametrios, y linfadenectomía selectiva en el caso de que la operación sea un Bergheim, que es cuando el cirujano visualiza los ganglios, si le parece que están comprometidos los saca, si no los conserva, y en el Meigs, que es la otra posibilidad, sistemáticamente hace la linfadenectomía sí o sí, más radioterapia. Bueno, y en el tratamiento del estadio 3A, cirugía, anexohisterectomía total con manguito vaginal más la linfadenectomía, y si se comprueba compromiso de la serosa uterina o extensión macro o microscópica a los anexos con ganglios negativos en el 3A, solo braquiterapia, se agregaría eso. En el estadio 3B, con compromiso vaginal al momento del diagnóstico, se realiza radioterapia preoperatoria en pelvis y local en vagina, y luego, si se juzga que puede ser resecable, tratar de hacer la anexohisterectomía total en los términos que explicamos anteriormente. Y en el estadio 3C, que son los ganglios los casos con ganglios retroperitoneales positivos, radioterapia pelviana con ampliación a campo paraórtico en caso de que hubiera las metástasis en este nivel. El estadio del tratamiento 4, que es cuando hay enfermedad a distancia, va a variar de acuerdo a la enfermedad metastática y a los síntomas relacionados con la localización de esa enfermedad a distancia. No es lo mismo si tiene metástasis óseas que si tiene metástasis hepáticas o metástasis en pulmón. En el caso del tratamiento del estadio 4A, cuando estamos frente a pacientes con infiltración de la mucosa vesical o rectal, la radioterapia puede ser externa y eventualmente puede ser uno de los casos donde se puede aplicar quimioterapia. En el estadio 4B, donde hay implantes tumorales abdominales diagnosticados al momento de la laparotomía, hay que tratar de hacer la mayor citorreducción quirúrgica posible, más el tratamiento sistémico, y bueno, tenemos que tratar de que la enfermedad residual sea menor a 2 centímetros, lo cual no es nada fácil muchas veces. Cuando tenemos en el estadio 4B metástasis a distancia, obviamente el tratamiento tiene que ser sistémico. Radioterapia, en ciertos casos, como tratamiento paliativo, le vamos a indicar para prevención de hemorragia.
En algunas circunstancias se puede indicar hormonoterapia, acetato de megestrol, acetato de medroxiprogesterona. La hormoterapia fue muy utilizada en el pasado, pero hay estudios recientes que no demostraron ningún beneficio en la sobrevida. Quimioterapia se podría indicar en estadios avanzados y ante recurrencias. Puede ser quimioterapia con un agente único, por ejemplo ciclofosfamida, cisplastino, doxorubicina, carboplatino, placitaxel. Bueno, hay distintos esquemas. O combinación poliquimioterapia de varios agentes. Las tasas de respuesta son entre el 30 y el 80% en los cursos de quimioterapia de corta duración. Y bueno, y a veces algunos aconsejan combinación de quimio y hormonoterapia, pero aparentemente no habría una gran tasa de respuesta. Bueno, una vez tratada nuestra paciente tendremos que hacerle el seguimiento, tendremos que controlarla siempre, de por vida. Bueno, no hay recetas de cocina fijas para decir esta paciente se tiene que controlar cada tantos meses, bueno, pero en líneas generales podemos decir que los 2 primeros años habría que controlarla cada 3 a 6 meses, depende de las circunstancias, el estadio, si tiene comorbilidades, etc. Y luego cada 6 meses, 1 año, pero es una paciente que nunca va a perder el contacto con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Bueno, la vamos a citar, le haremos una correcta exploración física completa, le haremos una citología exfoliativa, una toma de Papa Nicolau de la cúpula vaginal, le pediremos el laboratorio, placa de tórax, ecografía abdominopélvica, hepática, lo que necesitemos de acuerdo al caso y el estadio que sigamos y si tiene signo sintomatología compatible con recurrencia o no. El pronóstico de estas pacientes va a tener que ver con el estadio en el cual le hicimos el diagnóstico de la enfermedad. Esto es importantísimo. El pronóstico tiene relación al estadio en el momento en que la paciente oncológica fue diagnosticada. El tipo histológico, si es un tumor de los más agresivos o menos agresivos. Esto también tiene que ver con el grado de diferenciación histológica, el grado de invasión miometrial, la afectación del espacio linfovascular, la afectación de los ganglios linfáticos, si los lavados peritoneales cuando hicimos la estadificación eran positivos o no, si tenía metástasis a distancia o no, y de los receptores hormonales de la paciente. Hay factores predictores de mal pronóstico, por ejemplo, la mutación del oncogen KRAS, que se relaciona con las primeras fases del desarrollo del cáncer, la mutación del P53, que es el gen supresor de tumores en fases avanzadas y en tumores con mala diferenciación celular, ausencia de riesgo y mayor agresividad, y la mutación del ER2-Neu en estadios avanzados también, cuando son pacientes, por ejemplo, que tienen invasiones miometriales profundas. Todo esto predice mal pronóstico y esto es afín a la ausencia de receptores estrogénicos positivos. Y acá en este gráfico vemos la sobrevida a los 5 años. Fíjense lo que a mí me interesa que vean. Fíjense, tenemos estadios y tenemos porcentajes de diagnosticados y sobrevida. Fíjense, en estadio 1, en líneas generales, es cuando diagnosticamos el 75% de los cánceres de endometrio. Ahí la paciente tiene posibilidad de un 90% de sobrevida. Pero fíjense, si nos vamos al otro extremo, en estadio 4, 20% de sobrevida. Por eso es fundamental tratar de hacer un correcto diagnóstico lo más anticipadamente posible,
porque es cuando le vamos a dar las mejores oportunidades a nuestra paciente, no solamente de conservar su vida, sino de su calidad de vida. Bueno, y con esta hermosa fotito de una mañana en Nagarkot, en Nepal, les mando un gran cariño, los abrazo con mi corazón y seguimos quedándonos en casa, aprovechándolo más para aprender lo mejor que podamos.